¿Qué tal, chiquillos? Para esta semana vamos a hablar de la fisiopatología de la depresión, ¿sí? Hablamos ya de las generalidades, de cómo está la depresión en nuestro país y ahora vamos a ver cómo transcurre o cuáles son las teorías de cómo la depresión transcurre a nivel de nuestro organismo, ¿ya? Primero, ¿cierto? Hablar respecto a estos mismos mecanismos y es decir que no existe una sola hipótesis que explique todos los signos y síntomas que se observan en la depresión, ¿ya? Entonces, no existe hasta ahora una sola teoría que explique todo lo que se ha visto que ocurre en un paciente o en los distintos pacientes, mejor dicho, que cursan con distintos grados de depresión. Por lo tanto, se cree que lo más probable es que sea un conjunto de mecanismos de varias enfermedades, ¿ya? O sea, son varios los factores corporales que generan que se produzca la depresión. Se han reconocido mecanismos de aminas biógenas, genéticas, ambientales, inmunológicas, factores endocrinos y neurogénesis. O sea, se han hecho estudios en todas esas áreas que han dado resultados eh, como posibles explicaciones a la causa de la depresión. Entonces eso se une con lo anterior, ¿cierto? De que es un mecanismo que se combina entre varias cosas, ¿ya? Lo primero debemos hablar de vamos a hablar realmente de dos hipótesis. Una de ellas es la hipótesis de las monoaminas, ¿ya? Serotonina, noradrenalina y dopamina. ¿Por qué de estas dos hipótesis? Porque parecieran ser, ¿cierto? Las dos con más sustento científico, con más estudios, ¿ya? Son las dos que parecen estarse acercando, ¿cierto? Más o tener más validez. Ok, entonces tenemos estas tres monoaminas, ¿cierto? Monoaminas, y la amina es un grupo funcional, un grupo orgánico funcional, y de ahí viene el nombre, ¿ya? Porque comparten ese tipo de estructura. Los tres son neurotransmisores que generan distintas acciones. Por ejemplo, la noradrenalina, ¿cierto? Que tenemos aquí al medio, modula la función del córtex prefrontal del procesamiento de la memoria y del trabajo, ¿ya? Entonces actúa en una zona del cerebro eh, que modula la memoria y el trabajo, además del comportamiento y la atención, y juega un rol en la adquisición de emociones, ¿ya? Entonces, actúa en varios aspectos de nuestro comportamiento, ¿ya? También, bueno, ¿y qué pasa en la depresión cuando baja este neurotransmisor? Tenemos que se median síntomas depresivos que incluyen carencias, ¿cierto?, del apetito, mayor agresión, dificultad en la concentración, dificultad para interesarse y motivarse en hacer distintas cosas, ¿sí? Por otro lado, tenemos la serotonina. La serotonina lo que hace es inervar todas las áreas del cerebro y es el sistema neurotransmisor coercivo más amplio, o sea, que es el sistema que genera mayores inervaciones dentro de nuestro cerebro, ¿ya? Entonces eso es lo que hace la serotonina. Es súper importante, chiquillos, que ustedes vayan tomando apuntes de las cosas que hacen estos neurotransmisores, ¿sí? Porque deben saber su función. ¿Qué es lo que pasa cuando estos niveles están bajos? Se ha relacionado a cambios del comportamiento y funciones somáticas como el apetito, el sueño, respuesta al dolor, ritmo cardíaco, temperatura corporal, ¿cierto? Que se han visto en la depresión, ¿ya? También se relaciona con baja del líbido, ¿sí? La dopamina, por otro lado, modula el sentido de recompensa y las funciones de motivación, trabajo, memoria y atención. Y cuando encontramos anomalías en estos niveles, se han visto conectadas con daños en la motivación, la concentración, un aumento en la agresividad,
falta de motivación y dificultad, para la toma de decisiones, ¿ya? Entonces, si nos damos cuenta, cuando estos tres neurotransmisores están bajos, la persona, ¿cierto?, sufre muchas veces de estos síntomas que nosotros asociamos con la depresión, ¿ya? Esta hipótesis nos propone entonces que la reducción en la disponibilidad de estos neurotransmisores resulta en una disminución justamente de la inervación de los impulsos de estos neurotransmisores y por lo tanto genera un deterioro en el rendimiento cognitivo y eso nos conduciría entonces a la depresión, ¿ya? Causas en la disminución de los neurotransmisores. Principalmente vamos a hablar de dos, ¿ya? La deficiencia en la disponibilidad se puede deber a una, por ejemplo, primero, demasiado alta actividad de las enzimas que degradan los neurotransmisores, que son, ¿cierto?, las pertenecientes al grupo de las monoamino oxidasas, ¿ya? Estas enzimas, su función entonces es degradar los neurotransmisores. Entonces, esta hipótesis es la base para la aplicación de inhibidores de estas enzimas eh, como medicamentos de la depresión, ya como antidepresivos. Como respuesta al estrés, se ha visto que algunos neurotransmisores como el glutamato, la norepinefrina y la histamina pueden interactuar para disminuir la producción de los sustratos de la serotonina, ¿ya? Entonces, algunos trabajos más recientes sugieren que una posible reversión de este efecto más una restauración de los niveles de serotonina mediante algún tipo de tratamiento puede generar una mejoría en los pacientes con depresión. Y si bien algunos han mostrado que hay mejoría, en otros pacientes pareciera que no existe un efecto de que aumentar estos neurotransmisores disminuya los síntomas de depresión, ¿ya? Entonces, claramente no solamente son los neurotransmisores los que están afectando en el padecimiento, hay algo más eh, que se interpone, ¿cierto?, en el bienestar mental de las personas e está impidiendo que puedan estar de manera sana, ¿cierto? Si se quiere, ¿ya? En la otra causa, ¿cierto? El otro factor que se conoce son los de estrés ambiental, ¿ya? El estrés ambiental, lo que nos rodea, el efecto que tiene todo lo que está en nuestro entorno en el padecimiento de la depresión. Y esto se ha visto a través de estudios que siempre, previo, ¿cierto?, a un curso agudo de depresión, eh, hay eventos notables que la pueden desencadenar, y con eventos notables no me refiero a positivos, sino que eventos notables negativos, por ejemplo, muerte de un cónyuge, divorcio, separación marital, o tal vez terminar, ¿cierto?, con sus pololos, sus pololas, pérdida de trabajo, embarazos no deseados, aislamiento social, casos de abusos sexuales, guerras, accidentes, etcétera, etcétera. Todas esas cosas pueden, ¿cierto? Todos estos eventos estresantes pueden limitar la mejora de un paciente deprimido o pueden desencadenar una depresión o aumentan las probabilidades de padecer depresión, ¿ya? El estrés juega un papel muy importante en el transcurso de la depresión y su ausencia generaría al parecer cierta protección en que una persona sufra de depresión. O sea, una persona sin estrés estaría protegida de sufrir eh, depresión, ¿ya? Entonces, en este sentido, podríamos explicar la depresión
como una respuesta desregulada a los factores de estrés. ¿Ok? Y si bien la evidencia disponible sugiere que los eventos vitales estresantes agudos y crónicos pueden influir en la aparición y recurrencia de la depresión mayor, eventos vitales positivos, o sea, cosas buenas que nos pasen, relaciones de apoyo, eh, éxito académico, etcétera, etcétera, disponibilidad de apoyos sociales, apoyo financiero, apoyo de nuestra familia, de nuestro círculo, la independencia en nuestro estilo de vida, todo eso, ¿cierto? Pueden conferir también una mejoría en las personas que transcurren con depresión o una también inmunidad en padecer de la depresión, ¿ya? Otros factores que pueden o que podrían ser causantes de esta enfermedad son los factores endocrinos, o sea, la producción de hormonas regulada por el eje hipotálamo pituitaria adrenal. Eh, También se ha visto que hay descenso en la respuesta de la hormona del crecimiento asociada al padecimiento de depresión y también alteración en las funciones de las hormonas tiroideas que son la T3 y la T4. Entonces, si nos damos cuenta, hay un montón de factores y se nos quedan fuera también otros, por ejemplo, factores genéticos, ¿cierto? Predisposición genética a sufrir de depresión, factores inmunológicos que se ha visto procesos inflamatorios crónicos en los pacientes que sufren de depresión, ¿cierto? Y neurogénesis, o sea, ciertos neurotransmisores, ciertas conexiones neuronales que también se ven alteradas en pacientes que sufren de depresión. Por lo tanto, cuando hablamos del padecimiento de esta enfermedad, hablamos de una enfermedad multifactorial, una enfermedad que no tiene solamente una causa o no tiene un solo tratamiento para poder superarla o para poder enfrentarla, ¿ya? Por eso esta enfermedad es tan compleja en muchos sentidos. Eso es la información fisiopatológica relacionada a la depresión. Entonces, para esta semana yo los voy a dejar con unas preguntas que están esta vez en un sitio, ¿cierto? En un form de Google. Entonces, así no me mandan correo y yo reviso la respuesta de aquí. ¿Cuándo se cierra este form? El día de la clase. Ahí yo cierro el formulario para poder, ¿cierto? Revisar todo lo que hayamos conseguido en el curso. Única pregunta obligatoria, nombre y curso, acción de la dopamina, acción de la noradrenalina y de la serotonina, ¿cierto? Eso nos sirve porque es importante saber cómo estos neurotransmisores actúan en nuestro organismo, ¿sí? Explicar la teoría de las monoaminas, ¿cierto? La importancia del ambiente, de lo que nos rodea, de la gente, de la sociedad, etcétera, etcétera, ¿cierto? En el transcurso de la depresión. Y aquí unas preguntas que van más ligadas a otros temas. Una conclusión, ¿cierto? Sobre las causas de la depresión, relacionándolo, ¿cierto? A la fisiopatología de lo que hablamos en esta clase. Algún factor, ¿cierto? De los mencionados como síntomas o signos, o sea, de cómo se ve el paciente, eh, si lo han visto en su entorno cercano, ¿cierto? Principalmente en lo primero que se habló, también en los factores ambientales de estrés, etcétera, etcétera. Y por otro lado, ¿cierto? Tenemos las disminuciones de los neurotransmisores. ¿Qué produce eso y si eso lo han visto en su entorno? Y aquí para dirigirnos ya a lo que va a ser la clase siguiente y las acciones a tomar respecto a la salud mental. Si alguna vez, ¿cierto?, han hablado acerca de salud mental con su familia, creen que es importante hablarlo y si consideran que requieren algún tipo de conocimiento extra o hay algo que les gustaría saber para poder abordar este tema. Por ejemplo, antes de hablar con mi familia me gustaría saber más de qué es la depresión o me gustaría saber técnicas
de mejoramiento por el estrés, ¿cierto? Como habíamos hablado en la clase anterior, en la clase en vivo, ¿ya? Etcétera, etcétera. Entonces con eso les vamos a ir dando algunas vueltas para ver si logramos obtener alguna acción específica al respecto. Y por último mencionen algo que le haya llamado la atención acerca del transcurso de la depresión fisiopatológicamente hablando. Ok chicos, para no extender más esto, que tengan una excelente semana. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos. Chao, chao.